Soy Lady Chávez, vivo en la ciudad de Popayán, soy artista plástica. Mi nombre es Fernando Pareja, soy de la ciudad de Popayán. Estudié artes plásticas en la Facultad de Artes de la Universidad del Cauca en Popayán. Cuando ingreso a la Facultad de Artes, conozco a Lady Chávez y desde ahí empezamos pues como a trabajar juntos, a compartir algunas clases y generó que creáramos una participación colectiva por la forma en cómo nos comunicábamos el uno al otro, las ideas que teníamos, la información que compartíamos. Decidimos comenzar a experimentar, a descubrir la escultura, a descubrir como otro tipo de medios que de pronto en la universidad apenas estaban como medio pensando como medios pues como para la expresión artística. Y también casi que pues se vuelve una cuestión empírica donde vamos descubriendo y las ideas pues nos van llevando como a que es como si nos exigieran como otro tipo de conocimientos. A medida que nosotros empezamos a vincular el entorno en que vivimos, la ciudad recorrida, las personas que habitan el Cauca y la ciudad, empezamos a pensar también un poco en cómo vincular a esas personas con nuestro trabajo. Nos interesaba mucho como la gestualidad del cuerpo de esas personas como ausentes a la espera de algo, en esas paredes blancas de la ciudad de Popayán, que de alguna manera era como un sinfín que nos permitía hacer un estudio fotográfico de ellas y empezar a analizarlas, saber quiénes eran. Entonces empezamos a ver una mirada que desde el taller salió al exterior y empezamos a encontrar con algunos elementos que nos llamaron mucho la atención. Pero digamos, desde la casa, desde el lugar donde nosotros trabajamos, siempre se escucha pasar helicópteros. Entonces eso es como el estimulante para cuestionarnos sobre qué está pasando también como en el Cauca, qué está pasando en nuestro lugar, en nuestra ciudad. Mi nombre es Cecilia Arenas. Hace 11 años que estoy haciendo mis pedagogías de memoria y en los ratos libres hago costuras aquí en la casa. Alex era mi hermano menor, tenía 32 años en la hora de su muerte, se dejó convencer de un trabajo, me lo mataron en Florida Blanca. Es un crimen confesado por el ejército, la Brigada 5 Mercedes Abrego. Es el primer chico de los falsos positivos quien fue declarado como crimen de lesa humanidad por confesión. En octubre del 2008 conocí a las madres de Soacha, todas unidas por un mismo dolor. Me fui encaminando a mostrar una verdad que no la querían callar, una verdad que quería ser tapada. Lo contrario que estaban diciendo nuestros altos mandos. Entonces, eso fue lo que más me apasionó.
Mi nombre es Angie Carolina Romero, trabajo en relojería hace 16 años. Muchos de los relojes que nosotros normalmente reparamos no son modernos, son relojes antiguos. Y digamos que es como esa relación sentimental de un recuerdo de alguien o de alguna situación que vivieron en su vida, en su niñez. Realmente lograr el engranaje de cada pieza para funcionar y para que te lleve el tiempo de tu día a día es algo que a mí siempre me ha parecido increíble. Entonces es algo que ver ese engranaje de cada pieza que se une con otra en una perfección increíble para que te dé esa hora determinada. Hoy en día pienso yo, valió la pena, porque limpié el buen nombre de mi hermano, así como esperamos limpiar el nombre de los otros muchachos. Muchas personas dicen que yo estoy loca, puesto que a nivel personal he podido y pude hacer mi reconciliación de perdón y poderme dar un abrazo con militares que también de una o de otra manera han sido víctimas, quieren mucho a su institución y piden perdón. Mi papá fue policía, él pues vio la obra. Cuando él la vio pues fue como si hubiera revivido como muchas situaciones que se dieron dentro de su proceso de formación como militar. Entonces me di cuenta que realmente sí la obra como que se detonara eso que nosotros estábamos buscando, porque digamos dentro de todas esas experiencias que mi papá me cuenta, está como el adoctrinamiento que ellos tienen. Intenta es como inculcar esa idea de que van al servicio de la patria, de que van a luchar es por la patria, pero que uno no se da cuenta que ellos también están siendo oprimidos de esa manera. Si digamos nos podríamos poner como máquinas de relojes, creo que todos hacemos piezas importantes de esa sociedad que muchos queremos, ¿no? De esa sociedad de paz, de no violencia, de no perder seres queridos en esas tragedias tan grandes. Todos hacemos una rueda, o sea, todos tenemos que engranar, porque a veces es fácil respetarlos de nuestra casa, pero de puertas para afuera a veces la tolerancia no es tan fácil. Pues todos cumplimos un papel importante y todos tenemos que engranar de tal manera que hagamos y lleguemos al punto donde queremos llegar, que es tener una mejor sociedad, un mejor país. Y el tiempo me ha permitido reconstruir la memoria de mi familia, pero me falta mucho y tengo muy poquito tiempo para lo que uno quiere hacer. El tiempo se pasó y no sé si he terminado de hacer las cosas. Opresores Oprimidos se hizo en el 2013. En esa época ya se había manifestado una problemática relacionada con las consecuencias que generó la seguridad democrática, estos cuestionamientos de la lucha contra el terrorismo, y entonces empezamos a
permearnos de cierta información que hablaba todo el tiempo sobre eso. En este caso, opresores oprimidos, pues que es una guerra constante, esa guerra que siempre se repite, que parece que no tuviera un fin. Entonces era como hacer uso de esa posibilidad que tiene la animación, pues como es un medio que de alguna manera cautiva o se roba la atención del espectador, como para que pueda haber como una reflexión en torno a lo que nosotros estamos mostrando en la obra. Hoy de la fecha ha entrado en esta administración de recaudación el señor José Joaquín Bolaños con un peso y $1,50 por el derecho de una hipoteca especial y el real. Fue una época en la que el gobierno de alguna manera su solución era incrementar un poco más, invertir un poco más en las Fuerzas Armadas militares y no buscar otro tipo de solución. Desde ahí surgen los falsos positivos, surgen desplazamientos forzados por grupos armados de diferentes bandos que llegaban a ciertas zonas a despejar municipios y a apropiarse de un territorio basándose en una guerra cruzada entre dos bandos distintos. La víctima que es irrespetada, la víctima que no es reconocida, la víctima a la que nunca se le pide un perdón, termina o intenta muchas veces tomar la justicia por su propia mano y termina convertido en un gran victimario. Entonces lo que vemos es cómo esa generación también cae en ese foso negro de la violencia, donde nuevamente hay otro que tiene una causa para volver a reivindicar más violencia. Y en esta cadena lo que encontramos es que la venganza es como un gran bosque, ¿no? Que se puede entrar por cualquier lado, pero después ya no se puede salir. Y esa es la constante de la violencia en Colombia. Lo único que estamos viendo es que llegamos a conflictos de punto muerto. Quiere decir que permanentemente vamos a ver la misma lógica de operaciones, dados de baja, capturados, pero nunca se rompe el centro de gravedad de ninguno de los dos actores, ni de los movimientos armados ni del Estado. Y esto simplemente nos lleva a alimentar más esa espiral de violencia en términos de generaciones. Entonces, Opresores Oprimidos surge como pensando en que teníamos que hacer una obra que hablara de este segundo nivel, de este segundo plano, que en Colombia casi no se toca, que es el victimario, que ya tiene, digamos, un contacto más cercano al esclarecimiento de la verdad. Entonces, en ese sentido, teníamos que pensar en una escena que de alguna manera fuera contundente con relación al conflicto que estábamos viviendo en ese momento, que era un fuego y pues, digamos, una confrontación entre ejércitos. Un acto interminable porque es una escena que no termina, unos soldados que salen con ideologías militares y que de alguna manera llegan y cumplen su función, ¿no? Que al final es terminar como carne de cañón para beneficio de otros. La sensación es de angustia al ver cómo todos los jóvenes van cayendo sistemáticamente a ese foso, a ese hoyo negro, cómo se abren las compuertas y vuelven y aparecen más soldados, y digamos de forma rápida nuevamente caen en ese foso. Y empezar a ver que era el reflejo de generaciones en el país, que se levantan nuevos jóvenes, toman las armas, sean del lado ilegal o legal, pero finalmente todos terminan cayendo en ese foso. Para hacer esta obra, pues pensamos en
incluir actores armados, pero digamos no identificarlos como tal. Pensamos fue como en un grupo homogéneo, donde todos se están confrontando con todos y el fin era como mostrar en que realmente ese tipo de luchas pues no beneficia a nadie. No tienen ni un principio ni un final, entonces tienen que ser animaciones cíclicas. Entonces siempre se piensa primero en la escena. Como son escenas que por lo general siempre van a mostrar multitudes, entonces también se piensa un poco como en los comportamientos de las multitudes. Partimos como de unos medios que son digitales para llegar a materializarlos, a volverlos físicos. Las piezas, todos los fotogramas que se ven en la animación son esculturas que son modeladas en cera de abejas. Ellas son modeladas con alfileres, con herramientas que nosotros mismos construimos. Entonces es muy importante el sonido en la pieza porque de alguna manera da algunas pistas también de todo ese bucle de una acción que solamente se repite una y otra vez y que de alguna manera nos quita esa noción del tiempo y espacio porque son unas recámaras oscuras donde el espectador entra, observa las obras y pierde la noción del tiempo. Es una instalación que podría ser percibida como instalación de video, aunque realmente es escultura, luz y movimiento que permiten que uno se conecte de manera muy vívida, un poco fantasiosa, y lo presentan con luz estroboscópica en un cuarto oscuro que produce en el ojo la continuidad de que las figuras se mueven. Las obras de ellos tienen ese rol de que generan como un espacio autónomo, como si fuera un sueño, pero el tiempo que comparten las obras por moverse, al ritmo que se mueven, es el tiempo que comparte uno con ellas. Es decir, ellas habitan la temporalidad propia de los que la están viendo, pero están en un espacio diferente. Y en ese sentido ese tablero de juego es como una metáfora de cómo el tiempo atraviesa otros espacios que pueden ser como un laboratorio para entender el espacio real donde vivimos. Muy buenas tardes, compañeros. Bienvenidos al territorio indígena de Museucue. El conflicto mutó, ha cambiado, pero persiste. Aquí en el Cauca, las zonas que en esa época fueron azotadas lo siguen siendo hoy en día. Yo creo que necesitamos obviamente de mucho más tiempo, de vincularnos y de sentarnos con otras personas para que de alguna manera podamos esclarecer un poco y poder parar ya con todo esto. De alguna manera mostramos que era un conflicto entre colombianos. También pedimos que apaguen y guarden sus computadores. Dispositivos pequeños deben ser sujetados o guardados en el bolsillo del asiento. Muchas gracias. Es muy
importante que la obra pueda volver a ser visible, porque es una obra que debe verse de manera presencial. Y es como gratificante tener esa posibilidad de ver qué detona, qué curiosidad genera para estas personas que probablemente no hayan tenido la oportunidad de ver una animación estroboscópica. Pues no sé, a veces me parece como difícil esa interacción de mundos diferentes, ¿no? Como difícil de imaginar qué podemos encontrar en común, personas tan diferentes y que nos dedicamos a cosas diferentes y, digamos, relacionarlo con el tema del conflicto. A veces no es tan fácil de imaginar como que puede resultar. A mí nunca me ha gustado ni el teatro ni las obras. Siempre he dicho yo, no, eso es tenaz hacer una cosa de eso, ¿sí? Ahorita quiero explorar otra cosa nueva. Quiero eso, quiero aprender de esto que se va a trabajar. A veces uno tiende a olvidar las cosas porque estamos fuera de, ¿no? Es algo que no me ha tocado a mí, que no me ha correspondido, que no estoy, que no hay un familiar de pronto involucrado. Y cuando van cayendo los soldaditos a ese punto oscuro, pienso yo que difícil para la familia de esas personas que caen ahí, en ese espacio donde son realmente olvidados. Y realmente, digamos, el tiempo es el que trae como esa sanidad y sacar lo bueno, ¿no? Sacar lo bueno y construir. También podemos ponernos en los zapatos del otro, ¿no? Me permite como realmente vivir una circunstancia difícil, porque lo que vemos en la obra básicamente es la pérdida de una vida. Es un llamado a que realmente reflexionemos qué hacemos, qué estamos haciendo nosotros, cada uno de nosotros, para apoyar a un cambio, porque a veces es fácil señalar o juzgar a otro, pero realmente el cambio debe empezar por cada uno de nosotros. El ver cómo van ellos a ese agujero negro, buenos y malos, no solamente mirar lo del malo, porque el malo también tiene una historia. Sí. ¿Por qué llegaron a ese mundo? Y cayeron a ese agujero negro. Es como que ustedes se metieron en la película de hacer esa memoria, de dejar una memoria para la historia, mostrando esa guerra, una guerra sin fin. Esta obra se llama Opresores Oprimidos. Entonces es como eso, lo que tú dices, como no señalar solamente y etiquetar a alguien de tal manera, sino que en este caso pues ellos son opresores y oprimidos por todo lo que han tenido que vivir, por las historias que tú dices que de pronto no han sido escuchadas, no han sido contadas. El encuentro con doña Cecilia y con Angie fue bastante bonito porque fue casi que reconocerse en ellas, a partir de experiencias totalmente distintas y de ritmos de vida distintos. Pues si ustedes ven, tienen una escala y unos escenarios como muy pequeños y diminutos, entonces siempre es como el hacer, es como eso del tejer o es como eso de tu oficio de la relojería, es una cosa muy precisa, también es algo que gira, es algo que cuenta una historia, como lo que sucede contigo. Entonces esta pieza es, digamos, como el basta ya, pues como de hacia todos los actos y omisiones de los actores armados. Entonces yo pienso que es un momento para repensarnos, para recuperarnos y para reconstruirnos como sociedad.
quisiera Dios que uno pudiera retroceder el tiempo para ver no cómo se hunden, sino cómo salen hacia atrás. Esa es mi conclusión.